la cofradía del altar de la patria que Monseñor Roberto fundó. Y a la parte está la otra parte, mira. El altar de la patria que Monseñor Roberto, somos cofrades. Muchas gracias. Vale, gracias a usted. Ustedes lo sabrán, mis hijos lo sabrán, porque dejamos la canción sin cantar, el libro sin el trabajo sin hacer, para descansar debajo de la tierra. No te abrigan más mis hijos, mamá, por la amargura que nos mata, por cada lágrima inocente y un dolor llegando hasta la frente, gritará. Ustedes sonreirán, mis hijos sonreirán. Y sobre el verde de la tumba, cuando triunfemos el mundo será alegre y se amarán los hombres en hermandad de paz. Trabajen y construyan, mis hijos, y construyan un monumento a la felicidad, a los valores de la humanidad, a la fe. Mantenida hasta el fin. Usted para usted.
llegar a tener que pueden queremos hacer con nuestra vida, yo creo que soy Señor dichoso que se puede a él. El Señor me ayudó en todas mis cosas. No es fácil estar en este templo sagrado, el altar de la patria, y hablar de una figura insigne, emblemática, como la figura de don Pedro de su campo. No es fácil, porque todos ustedes y yo sabemos en la difícil situación, en la terrible encrucijada en que se encuentra Puerto Rico. Nos tenemos que preguntar, hermano, desde nuestra fe más profunda, desde nuestro radical patriotismo, ¿cómo es que Puerto Rico, todos nosotros, la nación puertorriqueña, ha llegado a esta situación, esta crisis económica, esta crisis moral, políticos de cartón, figuras endebles, que no están a la altura de don Pedro de su campo? Por eso hoy estamos aquí, con gran humildad, con gran patriotismo, para encender esa llama del valor y el sacrificio que nos enseñó don Pedro de su campo. Don Pedro fue un hombre de una elevada conciencia ética, de esa ética que está tan ausente en el Capitolio de nuestra nación. Fue un hombre libre, un hombre de fe impertérrita, un católico de formación teológica. Toda su lucha revolucionaria, inmenso amor por la patria puertorriqueña, lo hacía desde esa profunda fe que cultivó con su vida y su martirio. Se llama Pedro porque nació el 29 de junio de 1893 en Tenerías, Ponce, hijo de esclavos negros, hijo de vasco, toda la tradición antigua en su genealogía. Nos tenemos que preguntar, hermanos y hermanas, si allí su campo estuviera hoy día y viera lo que está ocurriendo en Puerto Rico, con esta deleznable junta neotrófica que nos estrangula a nuestra dignidad nacional. Ya lo dijo Betances en el siglo XIX. ¿Qué hacen los puertorriqueños que no se rebelan? Una docilidad cómplice no puede continuar. Por eso estamos aquí. Por eso la figura del Albizu Campo cada día recobra más sentido y más fuerza. Porque no podemos estar de rodillas ante tanta humillación. Son tantos los espíritus de esta junta que pretende gobernarnos, controlarnos. Es una junta antidemocrática, intolerable, y todos son responsables. Y Albizu Campo, no sé lo que hubiese hecho, pero nosotros sí tenemos que saber lo que tenemos que hacer.
acostumbrada a los miembros del Partido Nacionalista a leer la vida de San Francisco, la que hoy el Papa Francisco predica, la figura emblemática de San Francisco, su pobreza, su mansedumbre. Don Pedro predicaba la figura de San Francisco. También tenía una espíritu dominica de la orden que me voy a pertenecer. Tenemos que conocer más de esta figura. No puede quedar en el olvido. Me ha alegado mucho ver que todavía están dando los comentarios, lo que ahora ya visto ver los comentarios en su versión de nacionalista, y aquí tenemos a Gilberto Marín, los líderes que participaron en esa agenda del 50. Vean también la película del Papa, donde nos habla del patriotismo como virtud cristiana, palabra que hemos querido lamentablemente ocultar, temeroso, no sé de qué, pero don Pedro nos infunde valor, nos infunde fuerza, nos alienta en ese profundo sentimiento religioso de don Pedro Escampo. Igualmente, que han ido a verlo y oírlos los monólogos de Teófilo Torres sobre el maestro de Juan Pedro, cuando escuchamos los discursos de don Pedro desde que vino aquel viaje patriótico por América Latina en 1930, del 27 al 30, y fue electo presidente del Partido Nacionalista, y comienza un movimiento liberador, liberante. Ese discurso de aliento fuerte cambió la historia política de Puerto Rico. Y hoy día, permito, hermanos y hermanas, tenemos que estudiar su discurso, su vida heroica, a sus luces y sombras, porque fue un hombre de carne y hueso, no lo estoy santificando, pero fue un hombre de una verticalidad que es lo que falta hoy a nuestros supuestos líderes políticos e incluso religiosos. Albizu es un hombre de toda la patria puertorriqueña. Amaba a todo el mundo, tenía un amor insoltable. Sufrió cárcel, prisión. Amaba a los policías que le perseguían, los amaba, los quería, los cuidaba. A nuestros niños, me alegro que siempre aquí muchos grupos de niños de diversas escuelas y colegios, de esas escuelas que ahora queremos cerrar, porque tenemos una gringa que quiere cerrar las escuelas. Cuando el maestro nos pidió que había que crear escuelas, aquí las queremos cerrar. Me alegra que vengan estudiantes a la mitad de la patria, porque aquí están los restos de nuestro primer obispo puertorriqueño, Juan Alejo de Arismendi, que nos enseñó el valor del patriotismo. Aquí están los restos mortales del primer diputado a Corte en 1812, don Ramón Powell y otro que lucha obispo, figura egregia de nuestra patria. Queridos hermanos y hermanas, tenemos que sembrar la semilla de la libertad que nos enseñó don Pedro Escampo. Un 23 de septiembre del año 1932, Albizu Campo en el Lares sembró un árbol de tamarindo que le había traído Gabriel Mistral, la gran poeta de América, de Chile, premio Nobel de Literatura para 1945. Esa semilla que Gabriel Mistral le trajo era la semilla que procedía de un árbol que había sembrado Simón Bolívar en Caracas. Y desde esa tradición, esa semilla la siembra el área. Vayan a verlo, ahí está. Todavía está ese árbol de tamarindo. ¿Y qué nos quiso enseñar el maestro Albizu Campo?
no borregos. Hay demasiados borregos que se larguen de aquí. Queremos hombres y mujeres de firmeza moral, de patriotismo radical, de una fe cristiana profunda. No lo olvidemos, Dionisio Campo era un hombre de fe, que estudiaba teología, metafísica, ecuménico. En el Partido Nacionalista había protestantes, judíos, católicos, de todas las religiones, periodistas, de todos. Tenía una visión muy amplia y a todos les enseñaba. Hoy, hermanos y hermanas, tenemos que ir despejándonos de esos miedos, abandonando esa actitud colonial que nos han enseñado, lamentablemente. Tenemos que perder el miedo a la libertad. Jesús predicó en la Palestina de su tiempo, porque eso de la Palestina sembró semillas de libertad. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es algo desencantado. Hay gente que me critica. Ay, padre, usted ha metido la política. Jesús, cuando se encarna en la tierra, se encarna en la historia. Ese hombre que hay ahí, una estatua que luego después tenido más que para no. Vino enseñando que hay que comprometerse con la historia, con la sociedad, que es la política del bien común, no la politiquería, esa desechamos. La política con mayúscula, el bien común, la preocupación por el bien común, ser solidario. Claro que sí, el Evangelio tiene una dimensión política. Si me toca hablar de la misión campo, tengo que hablar de política en mayúscula. No puedo soslayarla, no puedo hablar neutro, no soy neutro. Predico con sujeto y predicado, con sentido histórico. Eso quieren los colonialistas. Los colonialistas quieren que hablemos de espiritualidades. No, mi espiritualidad es concreta y la aprendí de mis campos. Mi madre, mi padre y mi padre, que me enseñaron el amor a la patria, que hoy golpeamos, que hoy permitimos cuando ciertos líderes mancillan la patria puertorriqueña. No me cansaré de condenarlo. No estoy para hablar neutralidades. El Evangelio no es neutral, compromete, es radical, es decir, va a la raíz última que es Dios. Dios es la raíz última. Eso lo aprendí de mis campos. No podemos continuar con esta situación. No podemos continuar que estos señores pretendan que son los que gobiernan la maldita junta que está aquí. No podemos. Que a otro pueblo se hubiese levantado en armas. Nos toca, desde nuestra fe, desde esa antorcha que nos enseñó el Maestro, recuperar ese sentido histórico, ese valor y sacrificio que aprendimos de nuestro campo. No quiero extenderme más, porque me altero y estoy con la mañana, tengo que ir a la diálisis. Pero quiero terminar con una frase del Maestro de nuestro campo. Una frase que todos conocemos. Y es lo siguiente, con esto terminamos. Y óiganlo bien y búsquenla en las obras del mismo campo para que la meditemos. Dice el mismo campo: el valor es el supremo bien del individuo y de la nación. Se cultiva como se cultiva toda virtud y se puede perder como se pierde toda virtud. El valor es lo que permite toda virtud. El valor es lo que nos permite la transmutación del hombre para fines superiores. El valor es lo que nos permite al hombre pasearse firme y perennemente sobre las sombras de la muerte. Y cuando el hombre pasa tranquilamente sobre las sombras de la muerte, entonces el hombre entra en la inmortalidad. Amén.
Hoy es el día de los apóstoles Pedro y Pablo. Son los dos fundamentos humanos, porque Jesús de Nazaret es el fundamento divino. Pero el fundamento humano de la Iglesia Universal o la Iglesia Católica es el apostolado de carne y hueso en la calle de dos personas muy especiales. Uno que negó a Cristo, San Pedro, y otro que lo persiguió para extirpar de la tierra la idea de la liberación humana a través de la verdad y del amor. La Iglesia cristiana, la Iglesia católica, es la más antigua de las iglesias cristianas. Se basa en estas dos personas, porque se pretende que de lo más pobre del ser humano, que es la negación, que es la persecución, la represión, surgiera lo más valioso en la historia de la humanidad, que es un compromiso con lo eternal, con lo trascendente. La madre de Pedrito Campos tuvo la iluminación de llamar a su hijo Pedro Campos. Él no fue al viso hasta después de 1923, que su padre lo reconoció. Todos los días 29 de la vida de don Pedro se celebró familiarmente su cumpleaños. De hecho, para don Pedro, él siempre sostuvo que él nació el 29 de junio, aunque existe otra fecha que es oficial, que es la fecha que le dio el padre, el señor Alejandro Albizu, cuando reconoció a su hijo recién llegado de Harvard con un flamante diploma en ingeniería química, filosofía y letras, derecho y milicia. Pero la fecha de nacimiento de don Pedro es el 29. Es el día de San Pedro y de San Pablo. Es el día que le da sentido a su nombre. Es el día que lo marcó para siempre. Porque don Pedro reconoció que su vida tenía que tener un fin trascendente, que su vida no era para nutrir sus afanes egoístas, que su vida era para su patria, que su vida era para la humanidad. La enseñanza principal de don Pedro Albizu Campos, su legado es ese. Es un legado de trascendencia, es un legado de toma de postura radical con los principios más nobles, con los principios más santos de la humanidad. El primer principio, la dignidad del ser humano. Don Pedro Albizu Campos defendió en la dignidad de la patria, la dignidad de los seres humanos. En segundo lugar, la puesta en práctica de la idea del respeto a la dignidad a través de la historia de don Pedro, a través de lo que conocemos de él por sus discípulos, como Heriberto Marín, como Ricardo Díaz Díaz. Don Pedro nunca se dio el lujo de maltratar a otro ser humano, siempre respetó a todo el mundo. Por eso se convirtió en la conciencia de la patria puertorriqueña. Conciencia para aquellos que entendieron su mensaje y conciencia para los que lo atacaron, conciencia para los que lo rechazaron, porque todos comprendieron que el mensaje de don Pedro era un mensaje crístico, un mensaje universal, un mensaje de un varón de dolores, y solamente un varón de dolores puede explicar en su profundidad el concepto de la injusticia para de ahí trascender al verdadero concepto de la justicia. Don Pedro predicaba la justicia porque sufrió profundamente todas las injusticias del mundo. Don Pedro sufrió el racismo, don Pedro sufrió el rechazo, don Pedro sufrió la falsa acusación de su insanidad mental. Don Pedro sufrió los ataques terribles de la separación familiar. Don Pedro sufrió los ataques terribles de
la pobreza personal. Don Pedro sufrió los ataques terribles de la cárcel por razones injustas. Don Pedro sufrió lo más terrible de la humanidad, que es el rechazo, cuando una persona no solo tiene razón, sino que esa misma persona tiene la solvencia moral para sostener ideas sublimes, ideas de la historia de la humanidad, ideas que hacen la humanidad del hombre. El otro principio de la vida de don Pedro fue otro principio apostólico, el principio de la libertad personal y la libertad que comporta el reconocimiento de la soberanía, el reconocimiento de la soberanía de una nación para que hiciera una aportación suprema. Don Pedro sabía que en Puerto Rico aún hoy día se debate la libertad de América. Solo cuando Puerto Rico sea libre, se reconozca su soberanía, solo entonces América será libre y solo entonces el mundo será libre, porque el caso de Puerto Rico le importa no solo a los puertorriqueños, le importa a la humanidad completa. Por eso el Partido Nacionalista, por eso los que luchan por la independencia de Puerto Rico y el reconocimiento de su soberanía tienen amigos en todo el mundo. ¿Qué tú vas a tener?
problema es tuyo si tú dices Fejé vive, o García Méndez vive, o Martínez Nadal vive. Ustedes tienen problemas. Porque esas son personas que nacieron muertas. Es decir, representan ideas de un pasado remoto, de un pasado primitivo del ser humano. La idea de la esclavitud es más vieja que la idea de la libertad. Y la idea de la indignidad y del servilismo es una idea más vieja que la idea de la dignidad. El doctor Betances, Pedro Albizu Campos, segundo Ruiz Belvis, esa estirpe de grandes puertorriqueños, Hostos, no lo puedo dejar afuera, hicieron que irrumpiera en Puerto Rico la modernidad. Y todavía nosotros vivimos de la vigencia de sus ideas. Hoy tuvimos una misa en la Catedral de Puerto Rico en consideración y homenaje de la espiritualidad de don Pedro Albizu y de lo dicho en toda la mañana de hoy, palabras elocuentes e inspiradas del padre Mario Rodríguez León. Podemos concluir que don Pedro fue un hombre de fe profunda. Pero ¿cómo se demuestra la fe? Sencillo. La misma palabra de Jesús de Nazaret lo explica. La fe se afirma con obras. ¿Por qué sabemos que don Pedro tenía fe? Porque don Pedro no descansó un solo minuto de su vida en su lucha por la liberación de la patria. Se trataba de una fe viva, de una fe revolucionaria. Se trataba de una fe reivindicadora, de una fe que enaltecía la dignidad del ser humano y que reconocía la trascendencia de la lucha. Si observamos por qué en el 91 muchos de nosotros sin saberlo, sin percibirlo diáfanamente, decíamos Albizu vive, pues la razón la vemos ahora. Todo el ideario de don Pedro era trascendente. El valor era un medio para trascender lo material que nos rodea. Pero de la misma manera, el valor incide sobre la situación terrible que nos ha tocado vivir a nosotros. Usted se imagina, quizás lo ha leído, con qué júbilo era recibido don Pedro Albizu Campos en toda América. República Dominicana, en Haití, en Cuba, en México, en Venezuela, en Panamá, en Perú. Era una fiesta nacional recibir a don Pedro Albizu Campos. Nosotros creemos que venimos aquí a rendir un homenaje. Nosotros pensamos que don Pedro Albizu Campos necesita un homenaje. Mire, don Pedro Albizu Campos no necesita ningún homenaje. ¿Dónde está don Pedro Albizu Campos? Don Pedro Albizu Campos está a la diestra del poder, porque Jesús Nazareno dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque van a ser saciados. Pues quiere decir que don Pedro, en este momento, don Pedro está a la diestra del Padre, junto al Hijo, debajo del Espíritu Santo. Allí está don Pedro. Es lo que Dios le prometió. Y Dios le cumple a sus hijos mejores, a sus hijos más humildes. Porque Dios es misericordioso. Y de esa misericordia vivimos todos nosotros. Nosotros pensamos, como decía, que don Pedro pudiera necesitar un homenaje. No, no. Don Pedro está en un lugar muy privilegiado y muy merecido. Nosotros necesitamos del apostolado humano, espiritual y profundo de don Pedro Albizu Campos. Nosotros necesitamos concebirlo como un ser vivo que está celebrando su cumpleaños hoy. La humanidad ha tenido una serie de gente antiimperialista
Por ejemplo, Washington, cuando luchó contra el Imperio de Inglaterra. Por ejemplo, Lincoln, cuando luchó contra el imperio de la banca financiera. Por ejemplo, Sandino, cuando luchó por Nicaragua. Y don Pedro Albizu Campos. Don Pedro Albizu Campos, de todos los antiimperialistas, ha sido el que mejor ha definido y ha señalado lo que es el imperialismo y cómo opera en la negación del sojuzgado. En esa línea, don Pedro trabajó junto a gente como Albert Memmi, como Frantz Fanon, que escribieron libros que estaban dedicados a cómo es la personalidad del ser humano colonizado. Y don Pedro, en esa educación, por eso es que le llamamos el maestro, y nosotros no somos los únicos que le llamamos el maestro. En este hemisferio hay otros pueblos que también le llaman el maestro, porque don Pedro fue a México, y en México don Pedro señaló cómo el imperialismo estaba allí haciéndole daño a la nación mexicana. Y fue a Santo Domingo, y en Santo Domingo denunció cómo se le estaba haciendo daño a la nación dominicana. Y él, a pesar de que dijo que el tratado, que ahora no me recuerdo el primer nombre, Peinado, para que se eliminaran las tropas de Estados Unidos en Santo Domingo, no estaba completo, él sí señaló, ese es el camino. Y don Pedro en el 1936 estaba tan activo en la lucha, estaba tan fuerte, que en Estados Unidos Roosevelt dijo que Puerto Rico tenía derecho a su independencia y su soberanía. Y cuando Roosevelt dijo eso, don Pedro convidó a Martínez Nadal y a todos los líderes de la época para que vinieran a hacer una asamblea constituyente, de forma tal que esa asamblea fuera a Washington, eligiera los plenipotenciarios que iban a ir a Washington a negociar la desocupación militar. ¿Y qué es lo que quería decir don Pedro con la desocupación militar? Que inmediatamente tú tienes que reconocer que te tienes que salir de mi territorio nacional, tienes que retirar tus fuerzas militares. Lo demás, lo económico, lo seguimos negociando posteriormente. Y así fue en Estados Unidos. Estados Unidos hace su declaración de independencia en el 1776 y no es hasta el 1787, 11 años después, que tiene su asamblea constituyente donde hacen su constitución. Y esos 11 años, ¿a qué se dedicaron los norteamericanos? A hacer una guerra para sacar al invasor. Y aquí nosotros tenemos que entender que un proceso de independencia es un proceso complejo que nos lleva muchas fases, que es completamente, tiene que tener una nación que se defina. Y la gran crítica que hizo don Pedro Albizu Campos en el 1936 es que él estaba convocando a la nación puertorriqueña a hacer una asamblea constituyente, y esa gente de esos partidos de entonces lo que hacían era dedicarse a unas elecciones coloniales. Y esa gran crítica de don Pedro se mantiene hasta el día de hoy, porque sus planteamientos con relación a la participación electorera en una colonia no han cesado un segundo. Y don Pedro se siguió organizando hasta la insurrección en 1950. Y después de la insurrección, ¿qué sucedió? Vino el ELA. ¿Por qué? Porque Estados Unidos optó por cedernos algunos poderes, algunos pequeñitos,
el derecho a dirigir si la calle va en esta dirección o en la otra, el derecho a si le ponemos una tarifa al agua o a la luz, pero no a dirigir una nación para que sea soberana, independiente y tenga una economía propia. Y eso no lo logró el Estado Libre Asociado. Eso lo logró el Partido Nacionalista con su lucha de 1950. Y don Pedro, bien sabiamente, en uno de sus escritos nos dice, y lo dijo en el 1936 cuando repudió la concesión de Roosevelt, dijo, yo no puedo aceptar una independencia que me concede la potencia invasora, porque si lo hacen por medio de una ley de ellos, después la pueden revocar. ¿Y qué ha sucedido con el Estado Libre Asociado? ¿Qué es promesa sino una revocación del Estado Libre Asociado? Promesa es una revocación de estructura política que desarrolla el imperio cuando ve que nosotros tenemos fuerza, ¿verdad? Y entonces dan unas pequeñas concesiones para luego revocarlas. Y así nos tienen. Y la gente tiene que entender algo que señalaba don Pedro Albizu Campos, y es que nosotros somos una nación. Por eso el Partido Nacionalista no puede apoyar ninguna solicitud que nos hagan para una asamblea constitucional de estatus, cuyo resultado va a ser presentado a Estados Unidos para que lo apruebe. Porque eso es decir que nosotros no somos una nación y que la verdadera nación es aquella y que ellos deciden si nosotros existimos o no existimos. Don Pedro aquí está acompañado de insignes personalidades: Concepción de Gracia, Lolita Lebrón, Samuel R. Quiñones. Cuando uno pasa por frente a la tumba de Samuel R. Quiñones, dice: cultura es tener conciencia del ser. Y yo digo, nación es tener conciencia del ser. Nosotros somos una nación y como cualquier otra nación del mundo, tenemos el derecho a ser en el mundo internacional, a poder negociar, a poder tener tratados, a poder controlar nuestras fronteras, que no haya nadie decidiendo qué nos entra y qué no nos entra por una frontera. Nosotros tenemos el derecho a ser. Y don Pedro, en su máxima del ser o no ser, nos llamó a que nosotros llegáramos a la definición suprema, o yanquis o puertorriqueños.